Hey gente, bienvenidos a este rato, el nuestro análisis fondo onde repasamos la información importante. Facémolo para que non andéis perdidos entre papeles oficiales, Como cada día, traemos vos un resumen en audio, ye de lo más interesante que se asolleya en el boletín oficial del Principau. Y fíjate que ye un traballo que facemos con gusto para que nada más tengas que escuchar y tar al día. Esto ye la repera. Pa non perder detalle de nada, recordáis, lo mellor ye tar suscrito a la canal de YouTube Gijón 24 horas y dalle a la campanina, claro, cosín avisavos en cuanto tengamos un análisis nuevo como este. Animavos a suscribivos, home. Güey, vamos directos a un tema. Bueno, un tema que toca de cerca a mucha xente en a nuestra costa. Son unas ayudas que vienen de publicarse en el BOPA del 1 de agosto. Perres que vienen de la Consellería de Medio Rural y Política Agraria. Vamos ver qué hay detrás de esto. Así neye. Falamos dun soportu económico, moi concreto. Está destinado a echar un gabito a un sector, el pesquero, que pasó por una situación complicada el año pasado, fue por cuenta de una parada obligatoria. Uf, parada obligatoria. Eso siempre suena a problemas para quien vive de ello, ¿no? ¿De qué parada estamos falando exactamente? ¿Y para quién son estas ayudas? Porque en estas cosas siempre hay condiciones, claro. Claro. Estas subvenciones son para compensar a los armadores y también a los tripulantes de los barcos pesqueros asturianos, por la parada temporal en la pesca del surel, específicamente el del stock conocido como JAX8C, que, y la forma técnica de llamarlo, ¿no? Para la zona nuestra del Atlántico. Esa parada fízose durante el año 2024. Ah, vale. Entonces no es una ayuda general para toda la flota, ¿no? Ya muy enfocada en esa parada del surel del 2024. Exactamente. Non val pa tos, non. Ye pa los barcos que realmente se vieron afectados por esa veda específica. Les normes señalen principalmente a la flota de cercu, ya sabes, esos barcos que usen redes grandes para rodear los bancos de peches, que dependen bastante del xurel, claro. Pero ojo, también pueden entrar de ellos barcos de los llamados dartes menores, eso sí, siempre que cumplan unos requisitos determinados. ¿Y cuáles son esos requisitos clave? Porque imagino que non val con dicir yo pesco xurel y ya está. No, hombre, claro que no. Hay un punto fundamental, la dependencia económica, ye clave. Para poder recibir la ayuda, el barco tiene que demostrar que el xurel era, una parte importante de su negocio habitual. Les bases reguladoras marquen un porcentaje concreto. Les ventas de xurel en los años 2020, 2021 y 2022, haciendo la media, tienen que ser por lo menos el 18% del total de les ventas del barco en ese periodo. Un 18%. Me cala, eso ya es una dependencia seria. No es pescar 4 surelos de casualidad, vamos. Tenía que ser un pilar para esas embarcaciones. Eso deja fuera a los que tienen capturas más diversificadas, aunque también notas en la parada, ¿no? Digo yo. Así no hay. El criterio busca dirigir las ayudas a los que tuvieron un mayor impacto económico directo, por no poder pescar esa especie, claro. Puede ser discutible si el porcentaje es el ideal o, si deja fuera de alguien que también lo pasó mal. Pero esa es la regla marcada. Quiere asegurarse que la compensación va a quien más dependía de ese recurso concreto. Entiendo. Y falando do recurso, por qué se fizo esa parada en primer lugar? Vamos a recordarlo un poco. É fundamental, non esquecer eso, sí. La parada non foi un capricho ni mucho menos. El objetivo de esas vedas temporales é siempre la conservación do recurso marín. En este caso, tratábase de proteger el stock de xurel JAX8C, que, según los informes científicos, necesitaba un respiro para poder recuperarse. Y asegurar que haya xurel para pescar nos años venideros, ¿entiendes? Y una medida de gestión pesquera para la sostenibilidad a largo plazo. Claro. Entonces, las ayudas son una forma de compensar a los pescadores por contribuir a esa sostenibilidad, teniendo que parar su actividad principal, lógicamente. Esa es la idea, sí. Intentas equilibrar la conservación biológica con la realidad socioeconómica de las familias que viven de la mar. Es un equilibrio siempre delicado. Estas ayudas vienen en parte financiadas por fondos europeos, dentro del marco del FEMPA, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Este fondo es el que cofinancia, junto con el Estado y el Principado, estas ayudas concretas para situaciones como esta. Paradas biológicas, otras medidas de conservación. No es nada improvisado, forma parte de una estrategia más amplia. Bien, entendido el marco y el porqué. Ahora, vamos a lo práctico, que es lo que más ellos debe interesar a los posibles beneficiarios que escuchen esto. ¿Cuánto dinero hay disponible en total para estas ayudas? ¿Cuántas perras hay?
A ver, la convocatoria especifica una cantidad global para repartir entre todos los solicitantes que cumplan los requisitos. La cantidad total destinada para esta línea de ayudas es de 138.882 euros. 138.882 euros a repartir entre los barcos de Cercu y Dartes menores afectados, que superen ese 18% de dependencia del Surel. Dependiendo de cuántos cumplan, tocará más o menos por barco, claro. Lógicamente. La cantidad individual dependerá del cálculo que faigan según las bases, que suelen tener en cuenta cosas como los días de parada efectivos, las características del barco, bueno, ese tipo de cosas. Y también del número final de beneficiarios que resulten aprobados, claro. Perfecto. Y ahora la parte más urgente, la que siempre trae dolores de cabeza con las administraciones. ¿Cómo y cuándo se piden estas PERRES? Porque si hay plazo, no hay tiempo que perder, ¿verdad? Fundamental esto. Hay plazo, sí, y bastante curtío. Las solicitudes tienen que presentarse en un plazo de 15 días hábiles. Y recordamos qué significa hábiles, ¿eh? Son los días que no son ni sábado, ni domingo, ni festivo. Nada más cuentan los días de lunes a viernes que se trabaja en administración. 15 días hábiles. Uf, eso oye poco más de 3 semanas naturales. ¿Y desde cuándo empieza a contar ese plazo? Importante. Empieza a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado. Como se publicó el 1 de agosto de 2025, el plazo entamó a correr el día 2 de agosto. Así que, efectivamente, hay que darse mucha prisa. Quien crea que puede cumplir los requisitos tiene que moverse ya. Mirar bien el calendario es crucial para no quedar fuera de plazo. Madre mía. 15 días en agosto, con medias vacaciones pel medio para mucha gente, puede ser complicado para algunos armadores o gestorías, ¿eh? Entamar todo a tiempo. Sí, los plazos administrativos a vegaes coinciden con periodos complicados, y es verdad, pero es la norma establecida. Y otro detalle importante es la forma de hacerlo. La solicitud tiene que hacerse obligatoriamente por medios electrónicos. Ya no vale el papel. Todo por internet. ¿Y cómo atopen el sitio exacto para facelo? Porque las páginas de la administración a vegades son un laberinto. Y es verdad que pude costar un poco al principio. Lo mejor es ir a la página principal de la sede electrónica del Principado. Si se busca en Google Sede Electrónica Principado Asturias, suele ser el primer resultado. Una vez dentro, hay que buscar un apartado de ayudas y subvenciones, o quizás usar el buscador general de la página. ¿Y qué tendrían que buscar en ese buscador? Dame de alguna pista para que la gente pueda toparlo bien. Decías que nada de códigos raros. No fai falta códigos si sabes qué buscar. Pueden probar a poner en el buscador términos como, ayudes parada Xurel 2024, o quizás subvenciones pesca Xurel, o también ayudes consejería medio rural pesca, algo así. Tienen que fijarse bien que sea la convocatoria específica para compensar la parada temporal del Xurel JX8C del año 2024, la que está publicada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Una vez localizada la ficha del procedimiento, allí atoparán toda la información detallada, los formularios necesarios y, sobre todo, el enlace para iniciar el trámite electrónico. Bien, entonces buscar con paciencia usando esas palabras clave en la sede electrónica del Principado. Es importante asegurar que es la ayuda correcta, la de la parada del Xurel de 2024, y una vez atopado, desde allí mismo se fai toda la tramitación online. Eso ye. Ya la única vía oficial para solicitarlo. Y atención, tendrán que tener el certificado digital o la clave PIN o permanente, para poder identificarse y firmar la solicitud electrónicamente, claro. Entonces, llegado a este punto, y antes de pasar a la parte final, vamos a pensar un poco en esa tensión que mencionabas antes. Está claro que hay que cuidar los caladeros, el xurel, todas las especies, para que la pesca tenga futuro. Pero estes parás, aunque necesarias, tienen un coste humano y económico directo para los pescadores. ¿Crees que estas ayudas compensatorias son suficientes o la mejor forma de gestionar este equilibrio tan complicado? Ya una pregunta compleja, con muchas perspectivas. Pero estas ayudas son una herramienta necesaria, claro. Ofrecen un paliativo económico directo a quien se ve obligado a parar. Reconocen ese sacrificio en pro de la sostenibilidad. Sin ellas, el impacto sería mucho mayor y podrían hacerse inviables muchas empresas pesqueras familiares. Ahora bien, ¿son abondes? Pues, posiblemente para algunos cubrirán una parte de las pérdidas, pero difícilmente compensen el 100% del lucro cesante y sobre todo la incertidumbre.
Claro, una cosa ye cubrir gastos mínimos y otra sustituir ingresos. Es diferente. Exacto. Además, está la cuestión de si hay otras formas complementarias o alternativas de gestionar esto. De ellos plantejen la necesidad de diversificar más las actividades pesqueras, buscar otras fuentes de ingreso para los pescadores durante las vedas, turismo marinero, formación, no sé. O incluso si los criterios para recibir las ayudas, como ese 18%, son los más justos o efectivos. También tal debate sobre si la financiación europea, la del FEMPA, es suficiente o si debería reforzarse para estas situaciones. Que fíjate, cada vez pueden ser más frecuentes por motivos de conservación. Yeda que para reflexionar, sí. ¿Cómo hacer compatible la protección del medio marín con la protección de las personas que viven de él día a día? No hay respuestas fáciles, no. De Yewe Unon. Y estas convocatorias concretas son un reflejo de cómo se intenta navegar esa complejidad en el momento actual, con las herramientas disponibles, claro. Es importante ver cómo funciona en la práctica y se alcanzan los objetivos previstos, tanto para la mar como para la gente, evidentemente. Buena reflexión, sí señor. Entonces, para que nadie se pierda, con lo más inmediato vamos a resumir los puntos clave de esta suda que comentamos. A ver, primero, son ayudes para armadores y tripulantes de barcos pesqueros asturianos, principalmente de cercu, pero también de algunos de artes menores. Segundo, la razón ye compensar la parada obligatoria para pescar xorel, el de la zona JX8C, que hubo en el año 2024. Tercero, requisito clave, atención, demostrar que las ventas de xurel fueron más del 18% del total de ventas del barco entre los años 2020 y 2022. Cuarto, hay una cantidad total de 138.882 euros para repartir entre todos los beneficiarios. Quinto y más urgente, el plazo para pedirlo es muy corto, nada más 15 días hábiles, y empezaron a contar el 2 de agosto de 2025. Hay que volar. Y sexto, pídese obligatoriamente per internet a través de la sede electrónica del Principado. Busqué allí la convocatoria usando términos como Ayudes Parada Xurel 2024. Así que sente de la mar que esté en esta situación, mucho orgullo con el plazo y a tramitarlo cuanto antes si cumplís les condiciones. Y con este repaso detallado a esta disposición del BOPA, llegamos al final de nuestro análisis de Way. Como siempre decimos, es un placer poder ofertar este servicio, este resumen en audio para que no tengáis que pelearos con el lenguaje administrativo del boletín. Fascinanos poder hacer esto. Para que podamos seguir haciéndolo, recordaos una vez más, la mejor forma de apoyarnos es suscribirse a la canal de YouTube Gijón 24 horas y activar la campanina. Así no vos perdés nada y nos ayudanos a seguir. Es un trabajo impresionante el que hacemos. Queda claro que detrás de una publicación en el BOPA como esta, hay un mundo de decisiones sobre cómo gestionar los recursos naturales y cómo intentar que las medidas necesarias para ello afecten lo menos posible a la economía de las personas. Y un equilibrio que siempre está en construcción, da que pensar. Muchísimas gracias por explicárnoslo con tanta claridad y por esa visión más amplia. Fue un placer. Y a todos vos que estáis escuchando, gracias por acompañarnos. Sentímonos en el próximo análisis. Pucha Asturias.